Cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por 4 integrantes. Entre ellos está el compañero Jonathan, que es la persona que nos va a responder la pregunta 2 y 3. La compañera Marisabel es la persona que nos va a responder la pregunta 4 y 5. Y el compañero Juan David Vargas, la persona que nos va a responder la pregunta 6 y nos va a dar las conclusiones. Juan David Cantín Rosero es la persona que le está hablando en este momento y les voy a responder la primera pregunta. Ya que pertenecemos al grupo 90.007-392. ¿Por qué considera que la temática SCOI es pertinente? Lo considero pertinente porque es un sector estudiantil donde más se dan las luchas con el movimiento estudiantil, ya que este tipo de situaciones me permite adquirir información y estar informado de los acontecimientos y propuestas que se planteen o se den por parte del gobierno. Dado que son procesos que se llevan a cabo de muchas exigencias por parte de los universitarios, donde el objetivo es entrar en negociación con el Estado, y del mismo modo nos permitimos seleccionar esta temática porque tiene mucho que ver con la educación que estamos recibiendo a consecuencia de que nos compete estar actualizado con situaciones reales. ¿Por qué escoger el sector del Cauca si es un sector donde más se presentan las luchas con el movimiento estudiantil y es un sector que no es conformista con las migajas que ofrece el gobierno, donde nos permitimos ver con claridad sobre situaciones que el gobierno no apoya en cierta medida a los estudiantes, donde solo se plantean propuestas por beneficio de nosotros como estudiantes y el país? Es ahí donde se generan conflictos porque los estudiantes no son escuchados por el gobierno. En muchos casos donde sí son escuchados es cuando se generan las protestas estudiantiles, aunque la única finalidad de los movimientos estudiantiles es ser escuchados por el Estado, ya que la mayoría de las veces el Estado promete y no cumple, permitiendo que los estudiantes universitarios se molesten por falta de apoyo. Esta es la razón importante por la cual escogimos el sector del movimiento estudiantil, porque es un sector donde siempre se hace sentir, no solo por el hecho de provocar desorden en la calle ni por protestas, sino por proponer ideas en beneficio de ellos y beneficio del pueblo colombiano. Comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Los tiempos para este movimiento son realmente relevantes, ya que los movimientos estudiantiles han estado desde siempre, desde tiempo atrás con nosotros, para lograr cambios en nuestra educación y lo que hoy actualmente tenemos, aunque la educación es un derecho, no se cumple aquí en Colombia, ¿sí? Un claro ejemplo tenemos la reforma a la Ley 30 que se da en el 2011, donde generó mucho malestar entre los estudiantes al tratar de reglamentar esa ley, ¿sí? Entrando a contexto, tenemos en el 2018 la gran movilización que se dio a causa de que la educación pública sufre un déficit de 18.2 billones de pesos, donde los estudiantes reclaman el derecho a la educación y los recursos económicos suficientes para solventar ese déficit que hay. Por parte del gobierno no se da una solución, ¿sí? Al contrario, se reprime la educación. Entonces se sientan los estudiantes una mesa de diálogo con el gobierno, lo cual no se da por falta de voluntad del gobierno. No se da. Así continuamos en el 2018, 2019 y actualmente tenemos déficits en la educación a causa de eso. ¿Por qué escogimos el sector seleccionado que fue el Cauca para nuestra investigación? Primero que todo, pues porque somos caucanos y nos interesa lo que es la educación. Segundo que todo, pues para nosotros la Universidad del Cauca es un ícono y debemos saber actualmente cómo se da la educación y cuáles son los beneficios, cuáles son las falencias que tiene, ¿sí? Pues nuestra universidad es muy grande y cuenta con los siguientes programas. Escuchen esto: 43 programas en pregrado, 48 en posgrado, 29 especializaciones, 14 maestrías y 5 doctorados, y tiene una capacidad para 17.188 estudiantes. Las personas afectadas son los estudiantes y padres de familia, ya que las protestas son consecuencia de la falta de garantías para acceder a una buena educación. Los actores relevantes son los educadores, el gobierno, las fuerzas públicas, el primero como aportador a los conocimientos, el segundo como ente el cual debe cumplir y proveer las garantías, el tercero como garante de paz. El derecho a la protesta social se encuentra consagrado en el artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley establecerá de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Como estudiantes, marchar de manera pacífica es nuestra gran esperanza para lograr ser escuchados
por el gobierno, logrando cambiar el nivel y la situación educativa para que nosotros y nuestras futuras generaciones gocemos de uno de los derechos más importantes, el de la educación. Según el artículo 67, la educación es un derecho de la persona. Con ello se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano con el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Basándonos en esto, enfatizamos la importancia de la educación en el desarrollo nacional y, por ende, su aporte en cultura política. Esta frase hace énfasis a lo importante de la educación. La educación es el arma más poderosa que podemos usar nosotros como seres humanos para lograr un cambio en el mundo. Nelson Mandela. En los hechos históricos que influyeron en el sector estudiantil, durante el año 2018-2019 se evidencia la lucha emprendida desde muchos años atrás, particularmente por la poca colaboración a nivel económico de parte del gobierno hacia este sector, además de otras decisiones tomadas de forma arbitraria que afectan en gran medida a otros sectores como el laboral. Teniendo en cuenta que el sector estudiantil no solo lucha por sus ideales y derechos, sino también por los de otras áreas. Uno de sus mayores logros se dan en la aprobación del recurso, los cuales son destinados puntualmente para la infraestructura y proyectos regionales de las universidades públicas, suministrándole patrimonios a la educación superior, permitiéndonos mejorar las condiciones donde nosotros, los estudiantes de bajos recursos, optemos a un mejor desarrollo académico, al acceso de una mejor educación, para en un futuro ayudar y servirle a nuestra sociedad. En contexto a la temática, podemos decir que la educación en Colombia es muy compleja, debido a grupos administrativos que la han utilizado con fines secundarios. Sin embargo, hay personas que creen que la mejor manera de superarnos en este país es mediante la educación. En la historia colombiana se han evidenciado distintos tipos de manifestaciones y protestas por parte del sector educativo. El gobierno colombiano, liderado en ese entonces por el expresidente Juan Manuel Santos, lanza una reforma en la cual se ha afectado la educación colombiana. En respuesta a esto se generan nuevas protestas lideradas por estudiantes, apoyadas por distintos sindicatos de distintos gremios. En el 2018 se presenta una manifestación violenta en la cual el expresidente Juan Manuel Santos se ve obligado a la suspensión de recursos económicos destinados a la educación colombiana. El 10 de octubre del 2019, en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, se generan nuevas protestas en contra de asesinatos de líderes sociales e indígenas por parte de grupos armados de la ley. A estas protestas se les sumaron grupos estudiantiles, sindicatos y representantes de los defensores de los derechos humanos. En noviembre del 2019, cerca de 120.000 personas, entre ellas estudiantes de universidades públicas y privadas, se toman la ciudad de Bogotá en contra de la ley que privatiza la educación pública en Colombia. En diciembre del 2019 se generan nuevas protestas en contra de los recaudos de aproximadamente 8.2 billones de pesos que afectan la educación en Colombia por la disminución de los recursos económicos que habían sido destinados hacia él. Enfocándonos en el contexto actual, podemos ver que hoy en día el gobierno no se ha comprometido en hacer una reforma la cual supla las peticiones de todos a nivel nacional. Actualmente se han suspendido estas protestas debido a la problemática que se ve hoy en día sobre la pandemia del COVID-19. Esperemos a ver qué sucederá más adelante.